8:16, las 8 de la mañana con 16 minutos, estamos de regreso en Ahora es Cuando. Vamos a conversar con Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, integrante del comando de Elin Matei. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues su percepción del debate de ayer, no solo del desempeño de su candidata, sino que en general del debate. A ver, fue un debate quizás más ágil que otro, a pesar de que yo encuentro que para los medios tener 8 candidatos en un debate es casi imposible, porque cuesta mucho poder diferenciar uno de otro, y creo que pierde un poco la perspectiva. Pero se plantearon temas que no se habían planteado en campaña, y yo espero que haya ayudado a esta enorme cantidad de personas que yo creo están tomando decisiones electorales ahora. Yo creo que en este mundo más inmediato, más emocional, a diferencia de lo que ocurría hace algún tiempo, que las decisiones se tomaban un poquito con más calma, con sentido de largo plazo, creo que hoy día es el momento que se están tomando decisiones, que es una diferencia bien profunda. Espero que haya ayudado a tomar esa mejor decisión. Creo que Elin Matei tuvo un muy buen desempeño, básicamente en la lógica de no solamente denunciar o plantear problemas, sino que mostrar que tienen las ideas, las soluciones y los equipos dispuestos para ello. Vamos a ver qué pasa con Manuel. Esto es noticia completamente en desarrollo. Usted entiende que en estas 2 semanas aquí cualquier cosa, pues, o sea, hay más riesgo del tropiezo, digamos, que del despegue. Mira, a ver, déjame hacer un pequeño análisis, digamos, como yo lo veo, A porque ver. yo creo que hay dos posiciones. Yo creo que hasta ahora nuestra generación ha estado muy pegada en el clivaje del sí y el no Ujú. del año 1988, pienso todo lo que es. Y creo que las elecciones posteriores han ido siendo variaciones sobre eso. Creo que hoy día nosotros tenemos la oportunidad de tener otro clivaje, que el que yo espero que Elin Matei marque y el que ha marcado con más fuerza, que ya no es ese clivaje antiguo, sino que el clivaje nuevo, que en mi juicio es el apruebo o rechazo del proceso constituyente, en donde uno vio por primera vez formarse grupos o alianzas diferentes, porque las cosas que estaban en juego eran muy relevantes. Y creo que en vez del sí o no, hacer un clivaje respecto a los que aprobaron versus los que rechazamos, es algo que le da mucho sentido a una campaña para Chile. Creo que sería una forma de juntar fuerzas, juntar equipos, juntar realidades, o sea, capacidad de generar realidades mucho más real con el mundo que tenemos, y creo que nos aseguraría además una gobernabilidad por la cantidad de personas que se sumarían a ese proyecto muy importante. Entonces, yo creo que eso es lo que está en juego de verdad ahora, y creo que efectivamente estas últimas semanas son aquellas que se toman decisiones, y espero que este concepto es el que esté en el trasfondo de la decisión que se toma. ¿Usted te acuerda del proceso constituyente anterior? También las últimas semanas fue importante, donde se fue madurando la opción del rechazo. Y creo que eso es algo que puede pasar perfectamente en esta campaña. Por eso que hablo que es una noticia en desarrollo, pero creo que lo nuevo es tratar de ver si vamos a funcionar con la misma lógica de elecciones hace 40 años atrás, o vamos a generar una nueva ética y una nueva diferencia entre los que estamos hoy día en el mundo público. ¿Cree usted que de alguna manera pudo haber contaminado a propósito de ese clivaje que dice usted de ciertos sectores electorales, si se quiere, de un poco más de edad, del clivaje sí y no, que a lo mejor no le pudo haber sumado a la candidata del IMTI la discusión sobre el Plan Nacional de Búsqueda, si es justicia, venganza o lo que sea, en fin, cuando se está buscando apoyos de quienes históricamente votaban por la concertación? No, mira, honestamente, digo, Sí. yo lo que no, son cosas completamente distintas. El tema del plan de búsqueda no es una discusión de ahora, se discutió mucho en la discusión presupuestaria el año pasado, que no había elecciones, en donde precisamente se establecía que, dado que se fijó como un criterio y de una obligación del Estado de generar una búsqueda para esos efectos, lo concreto es que tanto los recursos como los procedimientos no se habían ajustado a declararse exitosos. Y esa fue una discusión que se tuvo sin esta quizás tensión propia de las elecciones, pero que hay que seguir teniendo, porque obviamente cuando uno define un esfuerzo y esto no tiene un resultado, porque esa es la parte, digamos, que nadie habla, que esto ya no es que se haya partido ahora, esto está en teoría o está en la práctica funcionando, y la verdad es que no tiene hasta ahora, no ha tenido respuesta, digamos, a la altura del esfuerzo que se ha hecho. Entonces yo creo que eso lo comprenden unos y otros, no creo que se sea una lógica de ese tipo. Y además creo que lo que tiene que ver con los nuevos clivajes va más allá de eso, va más allá de cómo se construye el futuro, cómo se armoniza el sentido de autoridad, que es muy importante, generar lógicas de crecimiento, que son muy importantes,
en un eje donde se puedan convivir personas que en el pasado probablemente pudieron tener visiones diferentes. Y creo que eso es un activo en la política chilena, no es un pasivo. Yo creo que ese es el eje, y espero que sea el eje que finalmente impere, porque también ha pasado otra cosa, Juan Manuel, lo que los números nos dicen, hasta cambia, ya lo digo, es que aquí la presidenta o presidente de Chile no se va a elegir el 16 de noviembre, se va a elegir el 14 de diciembre. Entonces, y otro dato arriba de la mesa es que la candidata de gobierno, que la candidata Jara, la candidata de Boric, va a pasar a segunda vuelta. Yo creo que eso es un hecho bastante claro. Entonces, en esa lógica, la pregunta que las oposiciones tenemos que hacernos, creo yo, es quién tiene más posibilidades de ganar esa segunda vuelta, porque creo que un gobierno de Jara le haría mal a Chile. En ese escenario, a mí me parece que el Madrid, porque tiene menos rechazo, porque justamente ha logrado cruzar o ha logrado atraer a personas que tienen una visión distinta, tiene, y eso lo ratifico los números, mejores posibilidades, más seguridad de ganar la Jara en esa segunda vuelta. Que dicho sea paso, es una elección distinta a la de ahora. No es una simple proyección matemática, no es que uno sume todos los votos que votaron a diferencia de Jara y los puede meter en un solo paquete. No, esto es más complejo y por eso hay que tomar, creo yo, digamos, sería muy importante que ese sentido común derive en que la mejor candidata para ganarle a Jara es Evelyn Matei. A propósito de cómo se van conquistando votos, esta es una pregunta que también tiene su, si se quiere, grado de complejidad desde la perspectiva de la interpretación, ¿no? Porque, y espero que se entienda en el buen sentido, aquí ha habido todo un debate respecto de si le ha rendido electoralmente a la candidata Evelyn Matei buscar precisamente la moderación, el tono de la unidad, de que cuando Chile está unido es cuando más avanza, en fin. Y lo que hemos visto en los últimos años es que en realidad quienes buscan ese como nicho electoral no le ha ido muy bien, no le fue bien a Yasna Proboste, no le fue bien a Sebastián Sichel, no arrojó grandes resultados a los candidatos más hacia el centro en las últimas elecciones, digamos, de alcalde, de gobernadores. Y en estos momentos, digamos que no es una apuesta un poco arriesgada. Algunos decían que el problema era la oferta, pero en realidad otros dicen que no, parece que en realidad en estricto rigor parece ser la demanda. En un país que se polarizó mucho, el voto moderado cuesta más encontrarlo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Es un tema largo, Sí, pero interesante. pero tenemos tiempo, creo, así que démosle, ¿no? mira, mejor no, pero mira, yo creo que ese análisis choca con un elemento sobreviniente que fue el plebiscito, porque con lo que tú me dices respecto a los procesos anteriores no había existido el apruebo rechazo. Entonces creo que la lógica seguía muy anclada en el sí y el no. Entonces creo que lo nuevo que ha pasado, que a mi juicio es probablemente la votación más importante que ha habido en el siglo, el apruebo rechazo, por el sentido profundo que tuvo en cuanto a procesos en los que uno cree. Bueno, esto tiene que marcar. Entonces la gran diferencia es que eso sí puede marcar la alternativa. La otro tema es que yo creo que la gracia de Evelyn Matei no es que piense de una forma distinta como ha pensado, es que la forma de plantear su gobierno, que Matei obviamente es una mujer de derecha, no vamos a decir ahora que es una mujer de izquierda, porque eso ya sería, digamos, ya más allá que pensar, pero que ha tenido una vocación de incorporar gente que estaba en otros sectores, en la lógica del sí y el no, porque hay una nueva realidad que tiene que ver con la prueba de rechazo. Esa es la profunda diferencia. No es que uno haya ido, se haya movido de su espacio, no. Uno ha estado en su espacio, pero a diferencia de otros candidatos, que no lo voy a, digamos, discutir su estrategia, que es decir, mire, estos somos nosotros, aquí no nos movemos, y bueno, aquí es decir, mira, estos somos nosotros, pero aquí acogemos. Y por eso que la palabra, que yo sé que ha sido, digamos, controversial, que la palabra equipo, tiene un sentido de decir, ¿sabe qué más? Aquí tenemos las mejores personas para buscar las soluciones dentro de esta lógica política de cómo resolver los problemas dentro de la economía de mercado, dentro del principio de autoridad, dentro del respeto a los organismos internacionales, entre los cuales no es parte. Digamos. O sea, eso es una propuesta que va desde un sector político con un sentido de ampliación y pertenencia. No es un cambio, no es un cruce del Rubicón, digamos, sino que es una invitación para que personas que claramente no se sienten identificadas para nada con Jara, que es la representación del Partido Comunista y el continuismo de Jara, digan, bueno, de las alternativas que hay alguien que me está invitando a ser parte de algo. Y ese algo
si uno lo logra encauzar en el concepto del rechazo, donde nos juntamos, por así decir, los mismos, que era bien impensado en ese momento, porque había una causa superior, bueno, esa misma lógica del nuevo clivaje lo podemos plantear en una elección de esta naturaleza que tiene una trascendencia más o menos equivalente al prueba rechazo, porque yo nunca he visto digamos, proyectos tan contradictorios o diferentes entre los que se van a presentar en segunda vuelta en Chile. Ya, y en esa lógica, ¿cuánto cree usted que eventualmente puede complicarle a la candidata Evelyn Matei en la construcción de lo que queda aquí a la elección de primera vuelta, el que esté atenazada por dos candidatos hacia la derecha? Que se le diluyen además los votos, pero hacia la derecha, porque lo que hemos visto es básicamente Kast y Kaiser. Cada quien suma, baja la encuesta y además no la podemos ni citar, pero ¿cuánto eso la complica en el fondo? Que en el fondo Obviamente, esta fuerza no, como centrípeta, por decirlo así, como que la lleve hacia allá. pero te lo planteo de una manera al revés. O A sea, ver. si, no, o sea, no es que sea tan al revés, pero una cosa diferente. Si Kaiser y Kass hubieran aceptado algo que a mí me parecía de completo sentido común, de hacer una primaria conjunta y de ver en el sector, por así decirlo, con los que quisieran participar de los independientes, para llevar un solo lista presidencial, esta lista, el próximo presidente lo elegiríamos en 9, 10 días más y sería del lado de acá. Y con un agregado, que si además hubiéramos llevado lista parlamentaria conjunta, como lo propuso Chile Vamos, tendríamos completamente asegurada la mayoría en la Cámara y en el Senado. Yo creo que eso es un elemento fundamental para poder ponerlo arriba de la mesa, porque a uno no se le olvida esto. ¿Por qué el país está viviendo esta tensión? Porque yo creo que no hubo la generosidad para entender que el Chile Grande estaba adelante, que dimos derecho primaria, no tengo idea, pero el resultado a esta altura, ¿qué quiere que le diga? De haber ido a una lista conjunta. Tengamos en otro país. Yo obviamente creo que habríamos tenido la capacidad de congregar y sumar incluso más gente en la que ahora los tres candidatos pueden estar sumando. Ahora, dicho eso, y ya que no hubo esa generosidad, que yo de verdad lo lamento, porque yo creo que ha sido muy buena para el país, obviamente la discusión se va en ejes más polarizantes. Yo no creo que sean los mejores para Chile, o sea, porque yo también tengo mi idea, no van a cambiar a mí, digamos, pero también me parece que uno, cuando tiene que gobernar, no puede colocarse siempre en un extremo, tiene que tratar de ir a interpretar al país entero. Y esa discusión a mí me parece rara, pero también puede surgir de que esta reflexión que estoy haciendo en estos últimos días, que fue parecida a la que ocurrió con el rechazo y el apruebo, fue ahí congregando mayorías, porque hay una última cosa que quiero decir. Lo que sí dijeron las que hacen la encuesta, que no sé, nosotros estamos con encuestitis como país, yo no he visto ni un país que le importen. El otro día vi un programa de radio con Angustia, no era la infinita, dos comentaristas que estaban desesperados que hace 48 horas no podían ver una encuesta. Era como una cosa muy nerviosa. Ahora, digamos, más que Estados Unidos imposible, ¿eh? Estados Unidos hace encuesta por todo. Pero hace encuesta con todo a través de una página, de Real Clear Politics. Real Clear Politics, que es el resumen de la encuesta, pero los medios hacen encuestas. Es bien interesante. Tiene un resumen, pero además como un informe de calidad, o sea, ahí, no cualquiera, te fijas, aquellas que cumplen determinados requisitos entregan. Bueno, pero dicho eso, el tema de tanta encuesta, lo que sí todos coinciden es que aquí hay un voto muy variable. Aquí no son, lo dije al principio, no son como alguien dijo voy a votar por el candidato A hace 2 meses atrás y ese candidato A sigue hasta el último día. No, aquí hay mucho cambio que se va produciendo. Mucha gente que va cambiando y de repente cambia para un lado, a veces se metía con otros, pero de repente cambian definitivamente. Y yo creo que este es el minuto que la gente está tomando decisiones. Te lo voy a hacer más coloquial. Las conversaciones de este fin de semana en las casas, en donde se junten, en la familia, creo que va a ser muy importante para definir quién va a pasar a segunda vuelta dentro de las oposiciones. Esa es mi visión. Tenemos que verlo, que lo único que nos puede ayudar aquí es el tiempo. Oiga, senador, hablé un poquitito, un segundo de la parlamentaria también, porque como que ha quedado bien relegada a un segundo plano en términos del interés, ¿no? Y sin embargo aquí estamos hablando también de una cuestión en la que hay harto en juego. La proyección de las parlamentarias proyectan de alguna manera que las derechas se podían quedar con ambas cámaras del Congreso. Primero, ¿usted tiene esa misma impresión? A ver, es difícil, te lo digo, Nata. O sea, si hubiéramos sido en una lista, las derechas, de todas maneras, yo estaría hablando
de un 60-40 en ambas cámaras, y creo que eso habría sido un poder muy importante en lo que viene. Pero como vamos en dos listas, no por voluntad de Chile Vamos, sino más bien por una decisión de republicanos, lo cierto es que los votos se dividen, no en todas partes iguales, pero más o menos parejamente. Y cuando hay una tercera lista que va unida, que es la lista de gobierno, que va una sola lista, y dado el sistema electoral que tenemos en Chile, que es la cifra repartidora, que es bien especial, hay que entenderlo, teniendo menos votos concentrados en una lista, el resultado electoral puede ser parecido a enfrentar a dos listas que suman más votos. Entonces yo creo que eso es todavía un tema bastante discutible. No me compro eso tan fácil, digamos, menos en la Cámara de Diputados, porque donde más se nota este efecto es aquellos distritos que eligen más gente, que eligen, se fija, y ahí hay una cuestión que puede diluir y dificultar. Exactamente, la dilución y la división en este sistema es muy complejo, digamos, sacar, yo siempre planteo, si uno saca, voy a tratar de explicarlo brevemente, digamos, si uno saca 10.000 votos en una lista y otra saca 25.000, digamos, o sea, no es que en este caso, si se eligieran 4, son 3 y 1, no 2, como uno podría suponer, basta tener el 50% más de votos, que no es lo mismo que el doble de votos, para ir eligiendo la cifra repartidora en aquellos distritos que eligen varias personas, digamos, que tienen una base de 1. Entonces, a tu pregunta, creo que eso es parte del riesgo que se asumió al ir en dos listas, y yo espero que tengamos esa mayoría, pero no es algo que te lo pueda afirmar, digamos, porque eso no sería de parte por lo menos responsable. Y sí, yo echo de menos también un debate más parlamentario, y ese es parte del problema que tenemos con la simultaneidad de elecciones. A mí en nuestra época me tocó tener elecciones presidenciales, se dio una sola vez, elecciones separadas de Congreso con presidencia, y creo que fue mucho más interesante en la perspectiva que los electores pudieron comparar las propuestas de los candidatos parlamentarios, que hoy día ha sido muy difícil plantear, porque está todo cooptado por la elección presidencial. Entonces, parte del sistema que se habría de cambiar en algún minuto. Pero tu respuesta, creo que no podría afirmar algo de ese nivel. Sí, un deseo, pero no una convicción ni seguridad. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, senador Coloma, esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias, don Juan Manuel, pero que vaya muy bien y queda poco tiempo. Ya poco, ya. Un abrazo, gracias, chao.